¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Alessandra? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos en la semana número 11, chicos. Tema del día de hoy, electrostática uno, pues, ¿no? Donde se verá un poco de fuerza y campos eléctricos. La parte inicial de la electrostática, pues, ¿no? A ver, vamos a esperar un poquitito, sus compañeros. Listo, chicos, iniciamos. Creo que sí, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Listo, chicos, a ver, semana número 11, tema del día de hoy, electrostática. ¿Qué vamos a ver dentro de electrostática? Vamos a ver un poco de fuerzas y campos eléctricos. Ahí está la fuerza electrostática o fuerza eléctrica y el famoso campo eléctrico. Conceptos básicos. Recordemos que la electrostática viene de un tema principal y ese tema principal se llama electricidad, ¿no? La electricidad es el estudio de las cargas eléctricas, pero como ese estudio es tan amplio, se separan en dos. En la electrostática, cuando se estudia las cargas eléctricas en su estado de reposo o equilibrio, y la electrodinámica, donde se estudia el movimiento de las cargas. Entonces, indiferente a lo que vamos a estudiar el día de hoy o la siguiente clase, es muy importante entender el concepto de carga eléctrica, ¿cierto? Entonces, la carga eléctrica es una cantidad física escalar que indica el número de electrones en exceso o en defecto de los átomos de un objeto material, debido a la atracción
o repulsión entre cuerpos electrizados. Existen dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Positivas y negativas. Entonces, en base a la cantidad de electrones que tiene un cuerpo, se puede definir que un cuerpo puede tener cantidad, o bueno, carga positiva o carga negativa, ¿no? Ahora, ¿por qué se llegó a esa conclusión de que existe dos tipos de carga? Debido a la interacción que existen entre cuerpos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un tipo de interacción. Notamos que en el primer caso, al interactuar el vidrio con el caucho, estos dos cuerpos se atraen. En cambio, si hago interactuar vidrio con vidrio, los cuerpos se repelen y al hacer actuar caucho con caucho, existe repulsión. Entonces, en base a estos tipos de experimentos, se llega a la conclusión que hay dos tipos de cargas, ¿no? A una de ellas se le conoce como carga positiva y a la otra se le conoce como carga negativa. Entonces, se asocian a eso, ¿no? Se asocia a ese tipo de atracción o repulsión entre los cuerpos. Otro concepto básico es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica o interacción, recordemos que toda interacción se manifiesta como una fuerza eléctrica. Esta interacción puede ser de atracción o de repulsión, como ya hemos visto anteriormente, entre partículas con cargas eléctricas. Entonces, si existe interacción, significa que los cuerpos tienen carga. Si no existe interacción, es porque no tienen carga eléctrica, ¿correcto? Si las partículas tienen carga de igual signo, la fuerza eléctrica entre ellas es de repulsión. Si las partículas tienen cargas de signos contrarios, la fuerza eléctrica entre ellas es de atracción. Entonces, en base a lo que hemos visto hace un momento, si es que interactúan cuerpos similares, hay una fuerza eléctrica de repulsión, y si actúan cuerpos opuestos, de signos contrarios, la fuerza eléctrica es de atracción, ¿no? De atracción. Ahí observamos cómo a través de una interacción entre cuerpos del mismo signo, se repelen o se atraen si es que son diferentes, ¿no? Otro concepto básico de la electrostática es la ley de la conservación de la carga eléctrica. Muy importante. La carga eléctrica no se crea, no se destruye, chicos. Solo se transfiere de un cuerpo al otro, ¿no? La carga eléctrica no se crea ni se destruye. Solo se transfiere de un cuerpo al otro. Además, debemos decir que la carga eléctrica de un sistema aislado permanece constante. Entonces, existe un tipo de conservación de carga para un sistema aislado. Sistema aislado, ¿ya? Entonces, podemos decir que si existe alguna interacción, si existe algún proceso de electrización donde se generen transferencias de carga, listo. A pesar de que existe transferencia de cargas entre un cuerpo y el otro, podemos decir que la carga eléctrica inicial y la carga eléctrica final para el sistema aislado permanece constante, ¿no? Entonces, la carga eléctrica se conserva porque no se crea, no se destruye, solamente se ha transferido de un cuerpo al otro. Entonces, la carga inicial y la carga final se mantienen constantes. También podemos decir en base a eso que la sumatoria de las fuerzas, disculpa, la sumatoria de todas las cargas eléctricas del universo es igual a cero. La sumatoria de todas las cargas del universo es igual a cero. Entonces, para el universo, podemos decir que el universo es neutro, ¿no? No tiene ni carga positiva ni carga negativa, ya que es. La ley de conservación de la carga eléctrica se verifica en sistemas cerrados y aislados, donde no entran ni salen partículas cargadas. Por ejemplo, aquí, mira, tenemos un sistema cerrado, aislado, ¿no? Donde tenemos la misma cantidad de electrones que de protones. Si no me equivoco. 5, ahí está, ¿no? Ahí tenemos 5, 5, ¿no? Tenemos 10 electrones y 10 protones. Entonces, para este sistema aislado, la cantidad de carga no va a cambiar. Entonces, se va a mantener constante, ¿no? Siempre y cuando sea aislado, ¿no?
Cuantización de la carga. Ya hemos visto al inicio que el concepto de carga eléctrica es en base al exceso o defecto de electrones, ¿sí? Entonces, en base a la cantidad de defecto o exceso de electrones, podemos calcular o cuantizar la carga de un cuerpo. ¿Cómo voy a calcular la carga de un cuerpo? Nos dice lo siguiente. La magnitud de la carga eléctrica que adquiere un cuerpo es igual a un múltiplo entero de la magnitud de la carga eléctrica de un electrón. La magnitud de la carga eléctrica de un cuerpo es proporcional a un número entero o múltiplo entero de la carga eléctrica de un electrón, de la magnitud de la carga eléctrica de un electrón. Entonces va a tener esta forma, pues, ¿no? La carga eléctrica de un cuerpo es igual a N por E, donde N representa la cantidad de electrones transferidos, ¿no? Transferidos. Multiplicado por E, que es la magnitud de la carga eléctrica de un electrón, también conocida como carga fundamental. Unidades de carga es el coulomb, es el coulomb. ¿Ah? Y esa magnitud de la carga de un electrón, que es la carga fundamental, vale 1,6 por 10 a la menos 10 y 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga fundamental, la carga que tiene un electrón. Obviamente, la carga de un electrón es con signo negativo y la carga de un protón es lo mismo, pero con signo positivo. Por eso también se le conoce como carga fundamental. ¿Correcto? Ahí está. Y el N es un número es el número de electrones por exceso o por defecto. No te olvides que ese número debe ser entero, un número entero, ¿no? Ya que un cuerpo no puede tener una carga igual a una fracción de electrón. Siempre debe ser un múltiplo entero de la carga de un electrón. ¿Correcto? Ahora, es muy importante a partir del día de hoy, bueno, ya se ha estado viendo, me imagino, en clases anteriores, el tema de unidades inferiores a un coulomb. Básicamente esto de aquí representa las unidades o múltiplos de 10, submúltiplos de 10, para ser más exacto. Son submúltiplos de 10. Por ejemplo, podemos encontrar el mili, que representa el 10 a la menos 3, el micro, que representa 10 a la menos 6, el nano, que representa 10 a la menos 9, y el pico, que representa 10 a la menos 2. Estos son submúltiplos de 10 que se van a ir tocando o viendo durante la clase, y a partir de esta clase hacia adelante estaríamos trabajando con estos submúltiplos de 10, ¿no? Para nuestras operaciones. Tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna consulta, chicos, de lo que hemos visto hasta el momento? No, profesor. Listo. Continuamos. Otro concepto básico, formas de electrización. Es importante reconocer las formas de electrización, ya que puede ser una pregunta de examen, ¿no? Se presta bastante para el análisis teórico en esta parte. ¿Cuántas formas de electrización nosotros vamos a considerar? Debemos considerar tres formas de electrización. Tres. Existen muchas más, pero podemos decir que a nivel preuniversitario se consideran solamente esas tres. ¿Correcto? Primero, electrización por frotación o por frotamiento o por fricción también. En esta electrización por frotación, claramente tú identificas que esto ocurre cuando hay dos cuerpos que se soban, se frotan, ¿cierto? Y debido a la fricción entre los cuerpos, se genera una transferencia de electrones de un cuerpo hacia el otro cuerpo, ¿no? En este tipo de electrización existe una transferencia de electrones obligatoriamente. Si un cuerpo gana 1000 electrones, por ponerte, el otro cuerpo ha perdido 1000 electrones, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre cuando nosotros nos peinamos. No sé si alguna vez has tenido ese tipo de sensaciones, ¿no? Que te peinas y luego de casualidad, no sé, el peine lo tocas con tu piel y los vellitos de tu piel se erizan un poco, ¿no?
O no sé si has visto alguna vez, has tenido la oportunidad de hacer ese experimento del globo que sobas en tu cabello, ¿no? El globo que sobas en tu cabello, o el globo que sobas en tu chompa, tu casaca, en tu chompa, y luego de sobarlo durante un buen tiempo en tu chompa, acercas a tu cabello y ves cómo tu cabello se eriza. Entonces, ahí se está generando la electrización por frotación. Debido a esa frotación, los cuerpos se electrizan y eso hace que los cuerpos se comportan como si fueran imanes, ¿no? Algo así, ¿no? Como si fueran imanes, porque ya están electrizados. ¿Listo? Esa es la electrización por frotación, ¿no? En esa frotación de los dos cuerpos hay un cuerpo que gana electrones y hay un cuerpo que pierde. Otro ejemplo es el que vemos por acá, ¿no? Una varilla de vidrio frotada con una tela, con seda. ¿Listo? Debido a la frotación hay un cuerpo que gana, hay un cuerpo que pierde electrones, ¿no? ¿No? Y conclusión final, ¿no? Después de esta transferencia de electrones, los cuerpos quedan finalmente con cargas de igual magnitud, pero de signos contrarios. Quedan con cargas de igual magnitud, pero con signos contrarios. Es decir, uno se queda con carga positiva y el otro se quedará con carga negativa. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en un proceso de electrización por frotación, ¿no? Otro proceso de electrización por contacto, electrización por contacto. Transferencia de carga eléctrica de un cuerpo cargado a otro eléctricamente neutro o con carga eléctrica cuando estos se ponen en contacto. Profe, ¿electrización por contacto se genera cuando hay dos cuerpos en contacto? Sí, así de sencillo. Si hay dos cuerpos en contacto, se genera una transferencia de electrones. Transferencia de electrones. ¿No? Por ejemplo, acá tengo una esfera aislada neutra y luego se le acerca una varilla cargada negativamente. Acercamos una varilla cargada negativamente. Al ponerla en contacto con el cuerpo cargado, bueno, con el cuerpo neutro, disculpa, con el cuerpo neutro, ¿qué va a pasar? Se va a generar una transferencia de electrones, una transferencia de carga negativa, ¿no? De tal manera que se hace una distribución entre ambas juntas, ¿no? Se genera una transferencia. Pero tener en cuenta algo, por más que yo coloque, esté en contacto, no significa que todos los electrones se van a transferir, ¿no? La transferencia se hace hasta que los cuerpos lleguen al equilibrio. Muy parecido al tema de la semana pasada, ¿no? Donde hablamos de calorimetría y hablamos de equilibrio térmico, ¿no? ¿Se acuerdan que también hablamos de un equilibrio? En ese equilibrio que se buscaba, que los cuerpos tengan la misma temperatura final, ¿no? ¿No? Para que puedan coexistir sus moléculas. Aquí ocurre algo similar, ¿no? La transferencia de electrones se genera hasta que los cuerpos lleguen al equilibrio electrostático. ¿Qué significa que lleguen al equilibrio electrostático? Significa que la carga que tengan debe ser proporcional a su tamaño. Así que se hace transferencia para que estén equilibradas ambos. Si el cuerpo es más grande, debe tener más carga. Si el cuerpo es más pequeño, debe tener menos carga. Profesor, y si los cuerpos son iguales, si los cuerpos son idénticos, significa que la carga final para ambos debe ser la misma también, ¿no? Entonces, eso es lo que se cumple, ¿no? Se genera transferencia de electrones hasta que los cuerpos lleguen al equilibrio electrostático, que significa que la carga sea proporcional a su estructura, ¿no? A la forma, al tamaño, ¿no? Los cuerpos quedan finalmente con cargas eléctricas del mismo signo. Eso es muy importante. Al haber una distribución entre los dos cuerpos, el signo de la carga en ambos debe ser el mismo, ¿no? A eso se le conoce como equilibrio también, el equilibrio electrostático. De diferente magnitud. Mira, yo no puedo asegurar que la magnitud sea la misma. En general, la magnitud debe ser distinta, pero sabemos que cuando los cuerpos son idénticos, ahí te dicen, ¿no? Excepto si los cuerpos son idealmente idénticos. Es un caso particular, ¿no? Si los cuerpos son idénticos, ahí sí puedo asegurar que ambos cuerpos tienen la misma carga al final. ¿Listo? Esta es la electrización por contacto.
Debemos diferenciarlo con la electrización por fricción, pues, ¿no? Pequeñas diferencias. Y por último, la electrización por inducción. Es la única, chicos, donde no se genera transferencia de electrones. Es la única donde no se genera transferencia de electrones. ¿Qué hay en esta electrización? Una distribución. Una distribución de electrones en los átomos de un sistema de uno o más cuerpos conductores debido a la presencia cercana de un cuerpo electrizado, llamado inductor. Por ejemplo, acá tengo un inductor. El inductor tiene carga negativa. Yo no lo voy a poner en contacto, tampoco lo voy a frotar, solamente lo voy a acercar. De tal manera que los electrones, las cargas negativas, a quienes atrae, según lo que nosotros ya hemos visto antes, atrae las cargas positivas. Ahí está. Entonces las cargas negativas atraen a las cargas positivas. Pero también sabemos que las cargas negativas repelen a otras cargas negativas. Esto de esa manera se genera una distribución nueva entre los cuerpos, ¿no? Entonces, en esos cuerpos esféricos se genera una distribución de carga, para un lado la positiva, para el otro lado la negativa. Entonces, de esa manera se usa este tipo de fenómenos o electrización, ¿no? Para generar una distribución, una redistribución de las cargas eléctricas. Por un lado la positiva y por el otro lado la negativa. Ahí está. Además, al aislar el sistema, este queda finalmente con carga positiva o negativa, ¿no? Ya eso es después de generar la inducción, ¿no? Entonces, chicos, esta es la única donde no se genera transferencia electrónica, solamente un ordenamiento, ¿cierto? Solamente un ordenamiento. Consultas, chicos, sobre lo que hemos visto o sobre los procesos de electrización que hemos visto, para lo que han ingresado recién también. No, profesor. Tenemos, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, José dice, ¿el efecto fotoeléctrico en qué consiste? Ah, el efecto fotoeléctrico también es otro proceso de electrización, pero comentaba al inicio que no se va a considerar ese efecto, o mejor dicho, solamente se consideran estos tres. A nivel preuniversitario solamente vamos a considerar esos tres. El efecto fotoeléctrico se va a abarcar ya en la última semana, ¿listo? También representa un proceso de electrización. Básicamente en el efecto fotoeléctrico lo que se hace es sacar electrones, se sacan electrones mediante o debido a la energía que un cuerpo absorbe, pues, ¿no? Entonces va a haber una fuente de energía, una fuente de fotones, y el cuerpo o la plancha metálica, que se va a analizar más adelante, absorbe esa energía, y debido a esa energía los electrones salen disparados, salen del cuerpo, ¿listo? Pero no se analiza o no se considera en este tipo de temas. No se considera todavía como un proceso de electrización para nosotros, ¿ya? Para nivel preuniversitario no se le considera. ¿Está, José? Pero eso lo vamos a ver más a detalle en la semana 18. En la semana 18 hay el tema de efectos fotoeléctricos, ¿no? Ahí sí se ve. Listo, no hay problema. Excelente. Otro concepto básico viene a ser conductores y aisladores. Y aislantes, bueno, conductores y aislantes. Conductores y aislantes. La teoría atómica de la materia permite clasificar a los materiales según su capacidad para conducir la corriente eléctrica, ¿no? Sabemos que cuando hay un cuerpo que tiene mayor facilidad en la transferencia de electrones, podemos decir que los cuerpos son conductores. Pero cuando los cuerpos no tienen esa facilidad para transferir electrones, podemos decir que son aislantes, ¿no? Aislantes o malos conductores. ¿Correcto? Por ejemplo, en tu casa tú tienes electricidad, energía eléctrica, tienes luz. Y eso es debido a que los electrones fluyen a través de un cuerpo, a través de un
cable, un alambre. Dime, ¿de qué material es ese alambre? El material es de cobre, ¿cierto? Se usa cobre porque es un buen conductor de la electricidad, un buen conductor de los electrones. No es el mejor conductor, pero es el mejor en costo, ¿no? Por ese motivo se usa cobre, pues. Si no, usaríamos otros materiales, ¿no? Como la plata, por ejemplo, que también es un buen conductor. Si no me equivoco, también. Pero, obviamente, tener cables de oro o de plata sale más carito, ¿sí? No sale más carito. Por lo menos para conexiones eléctricas, efectivamente, ¿no? Conexiones eléctricas de tu casa saldría muy caro, ¿no? Pero, por ejemplo, otros materiales se usan, como la plata, se usa ¿para qué? Para conexiones más pequeñas, ¿no? Para circuitos electrónicos donde los tramos son muy cortos, se usan otro tipo de materiales mejores conductores que el cobre. Mejores conductores que el cobre. ¿Listo? Los conductores de la electricidad tienen sus átomos con pocos electrones en su última capa, los cuales pueden desligarse fácilmente de ellos y quedan libres para conducir la corriente. Ahí está, mira, los conductores de electricidad tienen sus átomos con pocos electrones en su última capa. Y creo que tú ya con tus conceptos previos de química lo puedes relacionar a lo que tú conoces con la tabla periódica, ¿sí? Me imagino que identificarás quiénes son esos elementos que en su última capa tienen pocos electrones, ¿cierto? Pues esos que tienen pocos electrones en su última capa son los mejores conductores de la electricidad. Y básicamente, porque mediante ello hay electrones libres, los cuales pueden generar corriente eléctrica, ¿no? Pueden generar corriente eléctrica, ¿no? En cambio, los aisladores o dieléctricos, que también hay tipos de dieléctricos, tienen sus átomos con capas completamente llenas de electrones, los cuales no pueden desligarse fácilmente de los átomos para conducir la corriente. Esto básicamente hay una diferencia entre los conductores y aisladores en base a la cantidad de electrones en la última capa, ¿sí? Y eso tú lo puedes identificar ya en tu tabla periódica, ¿no? O con los conceptos que tú ya tienes del curso de químico, ¿no? Una manera de cómo identificarlos. Está, aquí claramente vemos un conductor y un aislador, un aislante, ¿no? Tenemos el cable de cobre y tenemos su recubrimiento, que es un plástico. Este plástico es un aislador para evitar que los electrones salgan por cualquier lado, ¿no? Entonces, ahí se podría decir que protege al cable de cobre, protege el cable de cobre. Ahora, a veces cuando hacemos conexiones eléctricas, ya ese cable de cobre se saca, se rompe, se corta y solamente nos queda el cobre solo, ¿no? Pero para poder cubrirlo, para la seguridad, ¿qué se usa? La cinta aislante, ¿no? No sé si alguna vez tú has usado, has hecho conexiones eléctricas, has puesto un foquito, has colocado un foco, has tenido que usar cinta aislante, ¿no? Una cinta negra. ¿Has visto eso? Que se usa una cinta negra para cubrir las conexiones eléctricas. Sí, profesor. Esas cintas aislantes no permiten el paso de la corriente eléctrica. No permiten el paso de la corriente eléctrica. Bueno, conductores ya sabemos más o menos cómo guiarnos. Otro buen aislante, otro material que es aislante, la madera, ¿cierto? La madera es un aislante, es un mal conductor de la corriente. Ahora, eso no significa que no se pueda, no se pueda conducir la electricidad a través de la madera. No es que no se pueda, sino es que es malo, es muy mal conductor. No sé si alguna vez tú has visto por ahí los videos que se salen ahora en las redes sociales, ese tipo de diseños que se hace con la madera y la electricidad.
No sé si has visto que pues, ponen una placa de madera y en uno de los extremos se coloca corriente eléctrica, pero con alto voltaje. Una corriente eléctrica bien intensa, de tal manera que la madera fluye la corriente eléctrica y eso genera que la madera se queme, generando así diseños medios locos, diseños medios aleatorios, ¿no? Como si fueran ramas de árbol. No sé si han visto ese tipo de videos. Entonces, en ese tipo de videos nos damos cuenta que al ser un aislante, un mal conductor de electricidad, se genera ese tipo de efectos, ¿no? Se genera ese tipo de efectos. Chicos, entonces es importante identificar quiénes son buenos conductores y quiénes son aislantes, ¿no? La cerámica, por ejemplo, es un aislante. Y te menciono la cerámica porque una vez ya vino en un examen de admisión el concepto o algo relacionado a la cerámica, entonces tienes que tener claro. La cerámica es un mal conductor de la electricidad, ¿no? Los metales, creo que sí se conocen, que son buenos conductores de la electricidad, ¿no? Ahí está, tenemos el conductor y aislador. Listo. Entonces, como ya hemos visto los conceptos previos, conceptos básicos de carga eléctrica, conservación, cuantización de la carga y proceso de electrización, vamos a ver cómo estas cargas eléctricas interactúan. Hay tipos de interacción. La interacción puede ser de atracción o de repulsión. Ahora, ¿quién gobierna o quién define eh, la forma de atracción? Es la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, la ley de Coulomb también tú la vas a encontrar como la ley de la cuantización de la fuerza eléctrica, ley cuantitativa, nos dice lo siguiente. La magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión entre dos partículas cargadas eléctricamente es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan. Esto básicamente me está diciendo qué forma tiene la fuerza eléctrica, ¿no? Es proporcional al producto de cargas. Es decir, mientras más carga tengan los cuerpos, mayor fuerza habrá. Y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Entonces, mientras más separados estén los cuerpos, menor fuerza habrá, pues, ¿no? Porque es inverso. Entonces, ¿qué forma tendría la fuerza eléctrica? Tendría la siguiente forma. Sabemos que cuando son cuerpos de signos distintos hay atracción y cuando son de signos iguales, repulsión. ¿Listo? Identificar esto corresponde a la ley cualitativa. ¿Listo? Diferenciar esas dos cosas, chicos. La, el rectángulo amarillo, o lo que nos dice en este rectángulo amarillo, corresponde a la ley cuantitativa. Cómo cuantizar, cómo calcular el valor de la fuerza. Y lo que vemos a continuación es un análisis de la interacción entre dos cuerpos cargados mediante atracción o repulsión. Esto se llama ley cualitativa. Cuantitativa, cuando calculas el valor. Cualitativa, cuando analizas, vamos a llamarlo así, cualidades o describes el fenómeno. ¿Correcto? Entonces, cuando tú ya tienes el valor de las cargas y la distancia que los separas, puedes ya calcular el valor de la fuerza. Esta fuerza eléctrica, no importa si es de atracción o de repulsión, se calcula multiplicando la constante de Coulomb, una constante eléctrica, por el producto de las cargas, carga 1, carga 2, dividido entre la distancia al cuadrado, dividido entre la distancia al cuadrado. No te olvides que esa constante de Coulomb tiene un valor igual a 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. ¿Correcto? Ahí está. Y algo muy importante que a veces me mencionan y me preguntan. Profesor, yo sé que las cargas pueden ser positivas y negativas. ¿Aquí en esta fórmula se reemplaza con todo y signo? No, no.
En las fórmulas de fuerza eléctrica o de campo eléctrico que vamos a ver el día de hoy, en ninguna de las dos se reemplaza el signo de la carga. En ninguna. Esto solamente son magnitudes, el valor. Si la carga es menos 5 Coulomb, acá tú reemplazas solamente 5. Si la carga es más 8 Coulomb, acá reemplazas solamente 8. ¿Correcto? Solamente la magnitud, sin el signo, por favor, ¿ya? Sin el signo. En cambio, la siguiente clase, la siguiente semana, vas a ver tú otros temas, como potencial eléctrico, energía potencial. Ahí sí cambia las cosas. En esos temas sí se reemplaza el signo de la carga. ¿Listo? Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. El día de hoy, para la fuerza y campo, en las fórmulas no está estipulado colocar la carga, el signo de la carga. Esto no se coloca. ¿No? ¿Y por qué no es necesario? Porque tú ya has analizado ese signo de la carga en la ley cualitativa. A la hora que tengas que graficar la fuerza entre estos dos cuerpos, tú ya tienes ahí el análisis del signo de las cargas, ¿correcto? Por eso no es necesario ponerle la fórmula. Observaciones. Los pares de fuerza eléctrica de atracción y repulsión son de acción y reacción, ¿no? Pero es un tipo de fuerza a distancia o interacción a distancia. Además, tienen la misma línea de acción, efectivamente. Al ser fuerza de acción y reacción, cumplen con todas las cualidades ya antes mencionadas, ¿no? Dos, para un sistema de tres o más partículas cargadas, se cumple que la fuerza eléctrica resultante sobre una de ellas es igual a la suma vectorial independiente de las fuerzas eléctricas producidas por cada una de las otras cargas. A esto se le conoce como principio de superposición. ¿A qué se refiere? Se refiere que cuando yo tengo más de dos cargas, los tres, y quiero analizar cómo es la interacción con la carga 3, entonces debo analizar cómo interactúa la carga 3 con la carga 1, ¿no? Entonces, ambas son positivas, repulsión. ¿Bien? Entonces, entre estas dos va a haber una fuerza de repulsión F1. Profe, entre la carga 2 y carga 3 hay atracción. Entonces, habrá una fuerza F2 que represente esa atracción. Entonces, me doy cuenta que sobre la carga 3 hay dos tipos de interacción. Una interacción mediante F1 y una interacción mediante F2. Entonces, mediante esas dos fuerzas, se está interactuando la carga 3. Pero como yo necesito analizar el resultado final, el equivalente o la resultante de estas dos, aplico el método del paralelogramo para calcular la fuerza resultante. Bueno, indiferente al método que tú uses, la idea es encontrar la fuerza resultante para este caso, ¿no? Para este caso. Ya esto se le conoce como la superposición, ¿no? Principio de superposición. Ya está. Tenemos. Ya hemos visto relacionado a la fuerza eléctrica. ¿Hay una consulta sobre fuerza eléctrica y lo que hemos visto sobre ella? Coménteme, por favor. Todo claro, profesor. Ahora vamos a hablar del campo eléctrico. Ahora, ¿por qué es importante hablar del campo eléctrico? Porque hemos dicho ya hace un momento que las partículas cargadas interactúan, pero a distancia. Es decir, no existe ningún contacto entre los cuerpos. Esto es una interacción a distancia. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo dos cuerpos pueden interactuar sin estar juntos, sin estar pegados? ¿Cómo los cuerpos pueden interactuar a distancia? Entonces, la única explicación es que exista algo que genere esta interacción, o exista algo donde se esté generando esa interacción. Y eso es básicamente el campo eléctrico. El campo eléctrico es el lugar en el espacio donde se generan las interacciones, ¿no? Hasta ahora no se ha podido ver exactamente cómo es un campo eléctrico, cómo se ha visualizado el campo eléctrico, pero en base al análisis que se ha tenido antes, mediante las fuerzas, mediante ecuaciones, se llega a una conclusión. El campo eléctrico es generado por la partícula central y genera
se puede decir un lugar en el espacio, un lugar alrededor de la partícula central, donde cualquier cuerpo que ingrese a ese lugar genera una atracción o repulsión. Es como si fuera una malla, pues, ¿no?, alrededor del cuerpo central, y todo cuerpo que ingrese a esa malla puede interactuar, ¿no?, a través de esa malla. En este caso, se dice que el campo eléctrico es una región del espacio donde se experimenta una fuerza eléctrica. Este espacio es muy parecido a al espacio gravitatorio, por ejemplo. Tenemos un comparativo. Acá están los dos. ¿Qué es lo que tenemos en el primer caso? El campo gravitatorio. ¿Qué es el campo gravitatorio? Gravedad. ¿Y cómo me doy cuenta de que existe gravedad o campo gravitatorio? Debido a la interacción que existe entre la Tierra y los cuerpos que están en la superficie, pues, ¿no? Entonces, cualquier cuerpo que se acerque a la Tierra experimenta esta fuerza de atracción, ¿no? Pero no te olvides que la atracción entre la Tierra y otros cuerpos no es debido a la carga, sino es debido a la masa. Debido a la presencia de la masa que tiene este cuerpo, se genera una interacción con los demás, ¿no? Para el campo gravitatorio o para la gravedad, esa interacción siempre es de atracción, obligatoriamente. Siempre es de atracción, ¿no? En cambio, para el campo eléctrico o para la carga eléctrica, ese campo no solamente puede ser de atracción, sino también puede ser repulsión, dependiendo las cargas que interactúan, ¿no? Dependiendo de las cargas que interactúan. Pero como había mencionado hace un momento, en base al estudio de las fuerzas o las interacciones entre dos cuerpos, se llega a una conclusión, ¿no? El campo eléctrico se puede calcular en un punto como la fuerza en ese punto por unidad de carga, ¿no? Entonces el campo eléctrico es fuerza sobre carga. Pero ya hemos visto nosotros cómo es la fuerza entre dos partículas cargadas o entre dos cuerpos cargados, ¿cierto? La fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb, producto de las cargas, entre distancia al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto hace un momento, podemos decir que el campo eléctrico para una partícula cargada tiene esta forma, ¿no? Constante de Coulomb, la carga dividida entre la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, notamos que la magnitud del campo eléctrico en un punto libre es directamente proporcional a la magnitud de la carga eléctrica que lo produce e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la carga. ¿Listo? Entonces, de esa manera calculamos el campo eléctrico. Como hemos mencionado, que puede ser un campo de atracción o de repulsión, es muy importante saber quién es la carga que genera este campo. Por ejemplo, si tengo una carga positiva, tener en cuenta que para una carga positiva, el campo eléctrico se puede graficar como líneas salientes, como un campo saliente, ¿no? ¿Cómo se grafica eso? ¿Listo? Ahí está el cuerpo cargado central, y el cuerpo con carga Q positiva. ¿Listo? Y a una cierta distancia R, yo quiero saber cómo es el campo. ¿Cómo es el campo? Si la partícula es positiva, ¿cómo se grafica el campo? Como un campo de repulsión, un campo saliente, un campo saliente. En cambio, si la carga es negativa, ¿cómo debería graficar el campo? Se debería graficar entrante, ¿sí?, desde el punto hacia el cuerpo cargado negativo. Entonces notamos la diferencia entre una carga positiva y negativa en base al campo eléctrico. Cuando es positivo, la carga central, el campo es saliente. Cuando es negativo, la carga central, entonces el campo eléctrico es entrante, ¿no? También se le conoce como convergente y divergente, ¿no? Para carga negativa, el campo es convergente. También para la carga negativa, el campo es
divergente, ¿no? Uno es convergente y el otro divergente. ¿Listo? Observaciones. Para un sistema de dos o más partículas cargadas, el campo eléctrico en un punto del espacio libre es igual a la suma vectorial independiente de los campos eléctricos producidos por cada carga. Principio de superposición. Muy parecido a lo que se hizo con la fuerza eléctrica, se va a hacer con el campo. Observa. Tenemos dos cargas, 1 y 2, una positiva y una negativa. Y quiero saber cómo será el campo eléctrico en este punto. En este punto. Para eso yo grafico todos los campos eléctricos que pueden pasar por ese punto. Puede ser el campo 1, el cual es saliente, o puede ser el campo 2, el cual es entrante. ¿Listo? Entonces, a través de ese punto pueden pasar muchos campos eléctricos. Entrantes, salientes, campo 1, campo 2. Pero lo que va a ocurrir es que en ese punto no pueden haber dos campos, se deben superponer. Entonces, como se deben superponer los campos, se va a generar un campo eléctrico resultante, ¿no? Ese campo eléctrico resultante, la suma de campos, ¿no? Campo 1 más campo. ¿No? ¿Alguna consulta? ¿Alguna precisión? ¿Alguna consulta, chicos? Continuamos. Líneas de fuerza de campo eléctrico. ¿Qué son las líneas de fuerza de campo eléctrico? Básicamente son las líneas que nos indican la dirección del campo en una región espacial. Para una carga puntual positiva o negativa tendrían esta forma. Esas son las líneas de campo. Es como la representación del campo eléctrico a través de flechas, ¿no? Cuando la carga es positiva, el campo eléctrico es divergente. Y cuando la carga eléctrica es negativa, el campo eléctrico es entrante, ¿no? Divergente y convergente, tal y como se mencionó hace un momento. Ya, pero graficados ya alrededor de la carga, ¿no? Esas son las líneas de fuerza. Acá también sigamos viendo las líneas de fuerza, pero ya en una interacción. Acá estamos viendo cómo se representan estas líneas de fuerzas en una interacción de dos cuerpos cargados. En el primer caso tenemos las líneas de fuerza para una atracción, Y nos damos cuenta que las dos partículas o dos cuerpos cargados comparten líneas de fuerza. Comparten líneas de fuerza. ¿Listo? Entonces, tenemos cómo son las líneas de fuerza para interacción de cargas de diferentes signos o de igual signo, ¿correcto? Observaciones. Las líneas de fuerza de campo eléctrico nunca se interceptan, efectivamente. No existe intercepción entre líneas de campo. Dos, el número de líneas de fuerza que salen de una partícula positiva o entran en una partícula negativa debe ser proporcional a la magnitud de la carga eléctrica actual. Esto, el número de líneas que salen o entran en una partícula cargada es proporcional a la carga. ¿No? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá nos damos cuenta que la partícula positiva y negativa están interactuando. Y debido a esa interacción, se están generando líneas de fuerza, ¿no? Pero la cantidad de líneas de fuerza cambia en base a la cantidad de carga que tiene cada uno de ellos, ¿no? Partícula cargada en un campo eléctrico uniforme. Profesor, Dime, Alex. ¿podría volver a la anterior diapositiva, por favor? Ahí está.
Ya, gracias, profesor. Listo, no hay problema. Ahora, ya que regresamos aquí, lo que tú te puedes guiar es con esta observación, es que a veces te dan la gráfica de las líneas de fuerza de las dos partículas interactuando, y yo no sé cuánto es la carga, pero lo que podemos hacer es encontrar la carga uno y la carga 2 de cada cuerpo, pero en base a una constante de proporcionalidad. Por ejemplo, ¿no? Si una carga tiene 5 líneas y la otra carga tiene 3 líneas, lo que tú puedes hacer es decir que la carga uno es como 5K y la carga 2 es como 3K, en base a la cantidad de líneas. Si tienes 5 y 3, sería 5K y 3K. Entonces ya no trabajas con dos variables, solamente con una, que sería K, ¿no? O 3, o 5A o 3A, ¿no? Una variable, ¿no? Una constante de proporcionalidad. Y ya con otro dato que te den, tú ya puedes calcular el valor de esa constante de proporción, ¿no? Ten en cuenta eso. Partícula cargada en un campo eléctrico uniforme. Aquí vamos a ver la interacción o la relación que existe entre el campo y la fuerza eléctrica. Un campo eléctrico es uniforme en una región espacial cuando su magnitud y su dirección permanece constante. Entonces, el campo eléctrico uniforme es cuando la magnitud y la dirección del campo es la misma siempre, no cambia, es constante. Se representan por líneas de fuerza recta, ¿no? Líneas de fuerza recta, paralelas e igualmente espaciadas. ¿Listo? Esto también se van a ver en los condensadores, por ejemplo. En los condensadores se generan líneas de campo, ¿no? Uniformes, aproximadamente. Ahí está. Ese es el campo eléctrico uniforme, ¿no? Sus líneas están espaciadas, tienen la misma intensidad de campo en cualquier punto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos una partícula cargada dentro de este campo eléctrico uniforme? Entonces, cuando tú colocas una partícula cargada dentro de un campo eléctrico uniforme, la partícula experimenta una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica tiene el valor de Q por E, carga por campo eléctrico. Y lo más importante es la dirección. La dirección de esta fuerza eléctrica, si es positiva la carga, la fuerza eléctrica va en la misma dirección que el campo. Va en la misma dirección. En cambio, en cambio, para una partícula negativa, la fuerza eléctrica sería en dirección opuesta al campo eléctrico, ¿correcto? Cuando es positiva, va en la misma dirección. Cuando es negativa, en dirección opuesta, ¿no? Entonces, ahí teníamos toda la parte teórica del día de hoy. ¿Alguna consulta, chicos? Para continuar con los problemas. Ninguno, ¿no? Continuamos entonces. Vamos con los problemitas. Semana número 11, chicos. Semana número 11. Chicos, ¿para cuándo es el tercer examen? 14 de agosto, profesor. 14 de agosto. Una eternidad todavía falta. ¿14 de agosto? Sí, porque tenemos la semana de ítems. Estamos en la semana 11. Ajá. Hay vacaciones, ¿no? Vacaciones. Las pseudo vacaciones. Bueno, vacaciones para los profesores. Para los alumnos no creo, ¿no? No. ¿Hasta qué Profesor, semanas es el tercer examen? hasta la 14. 14. Ah, ya. Ahí va. Profesor, disculpe, ¿hay corrección en los propuestos? Propuesta. Te mentiría si te digo que sí. Sí, hay corrección en las propuestas. Voy a revisarlo, ¿eh? ¿En cuál específicamente he comentado? En el 6 me sale 16 microcoulomb.
Ah, de la partícula que se desvía, ¿no? Ajá. Se aplica fuerza centrípeta, ¿no? Mm, Fuerza eléctrica es igual a fuerza centrípeta, ¿no? no necesariamente. No, segunda ley de Newton nada más. Segunda ley de Newton. Masa por Sí. aceleración. Acá lo igual, profesor. A ver, tendríamos la fuerza. Acá te dicen considerar la fuerza de gravedad, sí, ¿no? Ah, desprecia efectos gravitatorios. Solamente tendrías la fuerza eléctrica. Si te das Solo la cuenta, fuerza la eléctrica. fuerza eléctrica es vertical, pues, ¿no? Ah, en base a la distancia vertical. Vertical. Fuerza eléctrica vertical. Entonces, la fuerza eléctrica tiene la forma de carga por campo eléctrico. Esa carga por campo, que es fuerza eléctrica, es igual a masa por la aceleración. Con eso calculas la aceleración. Y es con respecto a al de arriba, ¿no? Por arriba está en reposo, ¿no? O sea, la velocidad es horizontal, Ajá, eso es horizontal, sí. pero verticalmente está en reposo, ¿no? Claro, verticalmente es reposo. Pero, claro, por ejemplo, en la vertical estás analizando solamente la aceleración en la vertical, porque en la horizontal no hay nada. Y Ujú. como te dicen despreciar efectos gravitatorios, en la vertical solamente existe, no, en la vertical no hay reposo. Al contrario, hay aceleración en la vertical. En la que hay reposo es en la horizontal. No, pero no dice que está partiendo con una velocidad inicial y y esa velocidad inicial es A horizontal. ver, creo que estoy expresando mal. Horizontal y vertical. Ujú, En la horizontal no hay aceleración, ¿cierto? Hay movimiento, pero no hay aceleración en la ujú. horizontal. Entonces, esa velocidad horizontal no va a cambiar, se supone. La horizontal, la componente. Es como si fuera un movimiento parabólico invertido. No sé si Ah, lo notas. sí, sí. Entonces, en la vertical está la aceleración, ¿no? Y esa aceleración va a depender de la fuerza eléctrica, ¿no? Esa fuerza eléctrica la vas a calcular multiplicando la carga por el campo. Carga por campo es fuerza eléctrica y esa fuerza eléctrica por la segunda ley de Newton en la vertical es igual a masa por la aceleración. Ujú. De ahí tú Queda. calculas, tienes de dato, ¿qué cosa tienes de dato? A ver. Tienes la velocidad inicial, ya está. Entonces, lo que te faltaría solamente es la aceleración para saber la carga, pues, ¿no? Si tú conoces la fuerza igual a la masa por la aceleración, te falta la aceleración para saber la carga. La aceleración lo puedes calcular por cinemática, pues, en el eje vertical. Ujú. Como dice, en el eje vertical sí parte del reposo, ¿no? Parte del reposo, pero su velocidad cambia, ¿no? Acelera, es MRV. Claro, en el eje vertical parte de reposo, como si fuera caída libre, pero invertida, Entonces, invertido. algo Ujú. así. Queda, gracias. Listo. Y ahí trabajas con la distancia horizontal y vertical, ¿no? El 0,5 y el 2 centímetros. No Gracias. es sencillo, no hay problema, no hay problema. No es sencillo, ¿eh? Pero es interesante. Ya está. Ahora, ¿por qué descartamos que sea, tú has aplicado dinámica circular, ¿cierto? Y se descarta eso, porque recuerda que para dinámica circular necesita una fuerza radial, ¿cierto? Y acá no es una fuerza radial, porque la única fuerza que existe sería la fuerza eléctrica y es vertical. Jamás esa Ujú. fuerza se va a desviar, ¿no? Siempre va a ser vertical. No forma un movimiento radial, ¿no? No, no forma un movimiento radial. Queda, gracias. En cambio, si fuera magnético, ahí sí. El magnético sí es distinto. Que también va a haber, me imagino, problemas en el tema de magnetismo. Eso.
Listo, chicos, problema número 1. A ver, vamos a ver qué hay, qué novedades. Uy, este es interesante. Vamos a ver si alguno lo ha escuchado. Hacer frotada una varilla de vidrio puede desviar un chorro delgado de agua, como se muestra en la figura. En este contexto, determine el número de electrones que perdió el vidrio si la carga eléctrica es de 24 picocoulomb. Ya está. El experimento es referencial. Básicamente nos están diciendo que se ha frotado una barra de vidrio y esta barra de vidrio se ha electrizado, llegando a tener una carga de 24 picocoulomb, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha Profesor, verificado que se ha cargado esta varilla? Debido a que si profesor, tú acercas la varilla al chorrito con agua, nos vamos a dar cuenta que ese chorrito con agua se desvía, chicos. Se va a desviar. Profesor, no está compartiendo pantalla. Ah, había cambiado de diapositiva. Gracias, gracias. Ya todavía no hay ni una operación. ¿Ahí sí se ve? Ahora sí se ve, ¿no? sí, profesor. Listo, disculpe. Entonces, chicos, ahí tenemos el problema número 1. Nos dice lo siguiente, ¿no? Una varilla delgada de vidrio se ha frotado y obviamente se ha electrizado. Y una forma de verificar si está electrizada es cuando tú acercas ese cuerpo electrizado al chorrito con agua. Abres tu caño, acercas el cuerpo electrizado, ese chorrito de agua, y te vas a dar cuenta que ese chorrito con agua se desvía, se va a desviar. Es interesante ese experimento. Más que todo la explicación está relacionado al curso de química, con el tema de los puentes de hidrógeno y todas esas cositas, pero es interesante la experiencia. ¿Listo? Básicamente aquí me dicen que es electrizado el cuerpo, teniendo al final una carga eléctrica de 24 picocoulomb. Entonces, en base a esa carga, ahí me dice cuánto es el número de electrones que perdió el vidrio, ¿no? Para que se genere esta carga final. Entonces, el número de electrones que se ha perdido se puede cuantizar de la siguiente manera. Se puede cuantizar de la siguiente manera. Según la cuantización de la carga final es igual a número de electrones transferidos por la carga fundamental. Dato del problema sería la carga igual a 24 por 10 a la menos 12. No te olvides, por favor, que el pico representa 10 a la menos 12. Dividido entre la carga fundamental, que es 1,6 por 10 a la menos 10. 1,6 por 10 a la menos 19, que es igual a 15 por 10 a la 7. Entonces, al dividir 24 por 10 a la menos 12, entre 1,6 por 10 a la menos 19, me saldría 15 por 10 a la 7. Entonces, esa sería la cantidad de electrones transferidos, pues, ¿no? O la cantidad de electrones que perdió el vidrio. 15 por 10 a la 7. Problema número 1, la clave es la 7, ¿no? Un problema clásico directo, se podría decir, ¿no? Mira, si uno revisa exámenes antiguos, no solamente de la pre, sino también de examen de admisión, este tipo de preguntas eran clásicas. Eran muy clásicas. Esto con una simple operación salía el problema, ¿no? Te pedían o carga o te pedían número de electrones. Una de dos. Vamos con el problema número 2, chicos. En la figura, dos esferillas metálicas del mismo radio con carga eléctrica de más 60 microcoulomb y menos 40 microcoulomb se ponen en contacto y luego se separan una distancia de 10 centímetros. Se separan una distancia de 10 centímetros. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica entre las esferillas. A ver, acá tengo dos esferas cargadas, una positiva y una negativa. Se ponen en contacto. Cuando se ponen en contacto, ¿qué se va a generar? Una transferencia de electrones. Una transferencia de electrones. Y luego de separarlas una distancia de 10 centímetros, estos cuerpos estarán cargados e interactuando. Pero obviamente,
después de separar, mejor dicho, después del contacto, estos dos cuerpos quedan con la misma carga, ¿sí o no? Ya que el problema me dice que tienen el mismo radio, así son esferas idénticas. Al ser idénticas, la carga final para ambos será la misma, no te olvides, ¿ya? Y es lo que nosotros vamos a trabajar realmente. A nivel preuniversitario para San Marcos, en el tema de electrización por contacto, se debe trabajar básicamente para cuerpos idénticos. Es decir, la carga final debe ser la misma para ambos, ¿ya? Listo. Al separarse estos dos cuerpos cargados con la misma carga, se debe generar una fuerza eléctrica de repulsión, ¿sí? De repulsión. Entonces, podemos decir lo siguiente. Ajá, sí, deben ser del mismo material. Por eso se puede decir que lo realzo y digo que deben ser idénticas. Listo, deben ser idénticas. Creo que personalmente te digo que tienen que colocarlo ahí en el texto de manera directa, que sean del mismo material o que sean idénticas. ¿Listo? No basta, por ejemplo, para mí, no basta que te digan que tengan el mismo radio. Creo que acá lo están asumiendo con que si tienen el mismo radio, entonces son idénticas. Y no es así correctamente, ¿no? Formalmente no debería ser así. Porque yo puedo tener mismo radio y uno puede ser un aislante y el otro puede ser un buen conductor. Profesor, pero dicen metales. Ya, pero no todos los metales tienen la misma capacidad de carga, ¿no? Tú conoces las características o las propiedades de los metales según la tabla periódica y otros tienen más facilidad de adquirir carga que otros, ¿no? Entonces, efectivamente, José, el problema debería decirnos cuerpos idénticos y se acabó. O si no, cuerpos del mismo material con radios iguales. ¿Correcto, chicos? Ya en un examen, obviamente, ese tipo de cositas, pequeños detalles, no pueden pasar desapercibidos. ¿Correcto, chicos? Muchas gracias, José. Excelente. Listo, entonces, en los problemas normalmente tú vas a leer que te digan cuerpos idénticos. Basta con eso. Son cuerpos idénticos, cargas finales iguales. O cuerpos del mismo material con la misma estructura, mismo radio. Entonces, carga final iguales. Listo. Ahora, indiferente al proceso que haya ocurrido, electrización por contacto, electrización por flotación o electrización por inducción, recuerda, la carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere. Eso significa que la carga que hay al inicio y la carga que hay al final deben ser iguales. Profesor, al inicio, ¿qué carga hay? Hay dos cargas, una positiva y otra negativa. Si yo sumo esas, sería la carga inicial del sistema, que sería más 60 menos 40. Entonces, la carga inicial del sistema sería más 20 microcoulomb. Esa carga inicial debe ser igual a la carga final, pero al final las cargas de los cuerpos son iguales, Q y Q, ambas positivas, ¿no? Al igualar la carga inicial a la carga final, me doy cuenta que 20 microcoulomb debe ser igual a 2Q. ¿Cuánto valdría Q? Q valdría más 10 microcoulomb. La carga de cada partícula o cada cuerpito sería de más 10 microcoulomb. Y con esta carga voy a calcular la fuerza de Coulomb o la fuerza eléctrica entre ambos cuerpos. ¿Cómo se calcula la fuerza eléctrica? Constante de Coulomb, producto de cargas entre distancia al cuadrado. Esto, como la carga es la misma, sería carga al cuadrado. Reemplazo. La constante, 9 por 10 a la 9. La carga, 10 por 10 a la menos 6 al cuadrado, dividido entre 10 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Chicos, les voy a dar un truquito, ¿ya? Tal vez por ahí sí lo identifican o lo pueden analizar. Hay una forma de resolver el problema, operar el problema rápidamente, sin confundirnos. O bueno, sin perder mucho tiempo. Eso siempre y cuando tus claves sean distintas. ¿A qué me refiero con distintas? Voy a ver las claves, porque ahí no aparecen las claves. En las claves, yo observo lo siguiente, ¿no? Me imagino que tú también.
Yo observo que las claves son las siguientes: 60, 180, 120 y 90. Claramente, las cuatro claves son totalmente distintas. No hay ni una parte que se parezca, ¿no? ¿A qué me refiero que no hay parte que se parezca? Por ejemplo, cuando hay claves de 50, 500, 5, 0,5, son claves parecidas, ¿cierto? Porque todos tienen el 5, y solamente que lo que cambia es el 0, algo, pues, ¿no? O el 0 que corre o la coma que está corriendo. Entonces, lo que tú puedes hacer aquí es trabajar solamente la parte entera cuando observes eso. Te recomiendo eso cuando estás en un examen, solamente cuando estás en un examen. Y eso es lo que ocurre con los problemas de física y estos temas, ¿no? Tú vas a tener muchas operaciones con múltiplos o submúltiplos de 10, pues, ¿no? 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 2. En cada momento vas a encontrar eso. Pero si te das cuenta, la única parte entera que se está operando, ¿quién es, chicos? ¿Quién es la única parte entera que se opera? Sin considerar los múltiplos o submúltiplos de 10. Porque recuerda que los múltiplos o submúltiplos de 10, lo único que hacen es correr una comita. Entonces dime, ¿quién es la única parte entera de toda esta operación que se puede considerar? La única es el 9, ¿sí? ¿O me equivoco, chicos? ¿Lo notan? La única parte entera diferente al 10 sería el 9. Entonces, en vez de estar operando 10 a la 9, 10 a la menos 6 por 10 al cuadrado, entre 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado, solamente opera la parte entera diferente a 10, que sería el 9. Por lo tanto, tu respuesta debe tener un 9. Profesor, pero no sé si es 9, 0,9 o 90 o 900. Bueno, como tus claves no indican ninguno de esos valores, pues simplemente busca la respuesta que tenga 9. ¿Y cuál sería la respuesta que tenga 9? La clave de, ¿no? ¿Listo? Sin saber el valor exacto. Simplemente sabes que tu respuesta tiene 9. Y te evitas de estar trabajando con todos los múltiplos o submúltiplos de 10. Por lo menos eso para un examen sería viable. Eso no significa que estés champeando, sino que estás operando de una manera más práctica. ¿Listo? Porque el planteamiento ya está, ¿no? Ahora, yo te recomiendo eso en los exámenes. Mientras tú estés operando aquí con la tranquilidad de tu casa, opera todo lo que puedas, porque eso te ayuda a tener facilidad operativa, pues, ¿no? Pero para un examen podemos ahorrar un poquitito de tiempo haciendo eso. Entonces, chicos, problema número 2, la clave es la D, pues, ¿no? 90 newton. ¿Alguna consulta, chicos, sobre este problema? Coméntame, por favor. Consulta, ninguna. Continuamos con la siguiente. Continuamos. En un laboratorio se ubican dos esferitas metálicas cargadas y aisladas con cargas de más 20 microcoulomb y más 80 microcoulomb, como se muestra en la figura. ¿A qué distancia de la esferita con carga Q1 se debe colocar otra esferita con carga Q sub 0 positiva para que se encuentre en equilibrio? Clásico de clásicos. Esta pregunta es clásica. Clásico, ¿eh? Y que atento. Entonces colocamos una carga de prueba positiva en este punto, en esta posición. Analizamos las fuerzas que hay entre esta carga central con las que están en los extremos. Y nos damos cuenta que entre la carga central y la carga 2 de la derecha, disculpa, entre la carga central y la carga 1 de la izquierda hay una fuerza de repulsión. Existe una fuerza de repulsión, ¿no? Si yo grafico la fuerza de repulsión sobre la carga central, sería hacia la derecha esta fuerza F1. Y la interacción entre la carga central y la carga Q sub 2 sería una fuerza de repulsión también, que sería una fuerza hacia la izquierda. Listo. Como el problema me está diciendo que esta carga central está en equilibrio,
Entonces, la fuerza F1 y la fuerza F2 deben tener el mismo valor. Para mantener el equilibrio, deben tener el mismo valor. Entonces, igualo las fuerzas y calculo cada uno por separado, ¿no? La fuerza F1 es igual a constante, producto de cargas. Carga 1 por carga Q sub 0. Entre distancia al cuadrado. Como me están pidiendo la distancia respecto a Q1, sería X, ¿no? X al cuadrado. Igual a la fuerza F2, que sería constante el producto de cargas, Q2 por la carga Q sub 0, entre la distancia al cuadrado, que sería 60 menos X al cuadrado. 60 menos X al cuadrado. Las constantes de Coulomb desaparecen, la carga central desaparece, y me quedaría carga 1 entre X al cuadrado es igual a carga 2 entre 60 menos X al cuadrado. ¿Correcto? Operando sería 20 entre X al cuadrado igual a 80 entre 60 menos X al cuadrado. Simplifico, saco 20 a la izquierda, 20 a la derecha, y me quedaría 1 sobre X al cuadrado igual a 4 entre 60 menos X al cuadrado. Sacas raíz y me quedaría 1 entre X igual a 2 entre 60 menos X. Y aquí aplico un poquito de ecuaciones en aspa. Me quedaría que X es igual a 20 centímetros. Es igual a 20 centímetros. Problema número 3, la clave es la D. Este tipo de preguntas es clásico en exámenes, ¿sabes? Es clásico en exámenes. Siempre aprovechan ese tipo de distribuciones, ¿no? Dos cuerpos a los extremos, un cuerpo central, ¿no? Y se analiza campo, fuerzas, potenciales, energía, o fuerza magnética, o campo magnético, ¿no? Pero siempre se analiza ese tipo de estructuras. Problema número 3, la clave es la D. Problema número 4, chicos. Dice lo siguiente. Para el sistema de partículas cargadas eléctricamente que se muestra en la figura, determine la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula con carga Q sub 0, igual a menos 2 microcoulomb. Considere que Q1 es igual a más 10 microcoulomb, Q2 es igual a más 15 microcoulomb y la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Listo, este problema es igual al anterior, con la única diferencia de que en este caso no necesariamente está en equilibrio la carga central. Y que en este caso tú vas a tener dos fuerzas, F1 y F2, y no lo voy a igualar, sino voy a calcular sus valores para saber cuál sería la resultante. La resultante. ¿Ah? Entonces la carga central con la carga 1 y con la carga 2 generan fuerzas eléctricas, ¿no? Ambas de atracción. Por lo tanto, la fuerza F1 sería hacia la izquierda y la fuerza F2 está a la derecha. Entonces me doy cuenta que F1 y F2, al tener direcciones opuestas, para poder calcular la resultante, debo restarla, pero necesito saber sus valores para poder restar. Entonces voy a calcular la fuerza F1. Constante, producto de cargas entre distancia al cuadrado. 30 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Reemplazo los valores. 9 por 10 a la 9, la constante de Coulomb. La carga 1 y la carga Q sub 0 sería 10 por 10 a la menos 2 por 2 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia que es 30 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Al cuadrado. Operando, ¿cuánto me quedaría? Un 2. 2 newton. 2 newton. Ahora calculemos la carga 2, la fuerza 2, disculpa, la fuerza 2. La fuerza 2 es igual a constante de Coulomb, carga 2 por carga Q sub 0, entre distancia al cuadrado, que es 10 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Entonces la fuerza 2 es igual a 9 por 10 a la 9, la carga 2 es 15 por 10 a la menos 6, la carga Q sub 0 es 2 por 10 a la menos 6,
entre la distancia que es 10 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Operas y al final me quedaría 27, ¿no? 27 newtons. Entonces, si tengo una fuerza de 2 hacia la izquierda y de 27 newtons a la derecha, ¿cuánto sería la fuerza o la magnitud de la fuerza resultante? Sería 27 minutos, ¿no? La diferencia de los dos valores. Problema número 4. La respuesta sería 25 newton. Profesor, disculpe, ¿podría volver al ejercicio 3 para tomarle captura, por favor? No hay problema, el Excel te regresa. Entonces, problema número 4, la clave sería la B, ¿no? 25 newton, la fuerza resultante. La magnitud, por problema 3, ¿no? Ahí está, el problema 3. Ya está. Gracias, profesor. Listo. A la 5, ¿no? Vamos con la pregunta número 5. ¿No? Péndulos. Este también es clásico, ¿no? Pregunta 5 dice. La figura muestra una esferilla de masa de 0,8 gramos y carga de más un microcoulomb en equilibrio, suspendida de un hilo no conductor, esto es importante, e inextensible, de peso despreciable. De magnitud, determine la magnitud del campo eléctrico uniforme horizontal. Ya. A ver, lo primero que debo analizar es el equilibrio de la partícula, ¿no? Al estar en equilibrio la partícula, se va a cumplir que la fuerza resultante va a ser igual a cero. La pregunta es, ¿qué fuerzas intervienen en este proceso? Entonces, para eso debo graficar. La primera fuerza que voy a graficar aquí sería la fuerza eléctrica. Justo esta fuerza eléctrica es la que genera un pequeño desviamiento a la derecha, pues, ¿no? Entonces, como la carga es positiva, pues la fuerza eléctrica es a la derecha. También tenemos la fuerza gravitatoria. ¿Listo? En este problema no me dicen que desprecie los efectos gravitatorios, así que las considero. O sea, la fuerza de gravedad es mg, una fuerza vertical hacia abajo. Y por último tendríamos la tensión. Por último tendríamos la tensión. Listo. Entonces yo tengo estas tres fuerzas. Al estar en equilibrio, ¿qué se cumple con estas tres fuerzas? Se cumple el triángulo de fuerzas. ¿No? El triángulo de fuerzas. Algo más también que podemos identificar en esta figura. En base a los valores de 30 centímetros y 18 centímetros, podemos identificar los ángulos de 37 y 53, ¿no? Ahora, por triángulo de fuerzas, graficamos las fuerzas formando un triángulo cerrado. Primera fuerza, fuerza de gravedad. Segunda fuerza, la fuerza eléctrica. ¿Listo? Siempre se recomienda graficar primero las dos fuerzas que son perpendiculares. ¿Listo? Entonces, grafico la segunda fuerza, que es la fuerza eléctrica, que se calcula como el producto de la carga eléctrica por el campo eléctrico. Y la tercera fuerza, que es la tensión, cerraría nuestra figura. Listo. Trasladamos los ángulos. Claramente sabemos que arriba es 37 y abajo es 53. Y decimos lo siguiente. Calculo la tangente 37. ¿Y por qué la tangente, chicos? Porque al usar la tangente 37, estoy usando los valores de la carga con campo, que es el cateto opuesto, y con el peso del cuerpo, que es m. Con eso tenemos algo que relacionar, ¿no? Entonces, mediante la tangente tendríamos, la tangente de 37 es 3 cuartos. Estos 3 cuartos debe ser igual a carga por campo entre masa por la gravedad. Masa por la gravedad, ¿no?
el campo es igual a 3mg entre 4 coulombs. Si yo despejo el campo eléctrico, me saldría eso, ¿no? 3mg entre 4. Reemplazo la masa, tendríamos 3 por 0,8 por 10 a la menos 3, que es la masa. Recuerda que debes pasar de gramos a kilogramos. Es obligatorio, chicos. Siempre se pasa de gramos a kilogramos. Multiplicado por la gravedad, que es 10, dividido entre 4 veces la carga. La carga vale 1 microcoulomb. Es decir, 1 por 10 a la menos 6. Operando. Operando. Si deseas, solamente operas la parte entera. A ver, para eso yo tengo que fijarme en mis claves. A ver, voy a mis claves y noto que mis claves son 24, 25, 27 y 29. Solamente son enteros. Así que yo haría esto. Yo agarro el 3 de arriba, el 8 de arriba, entre el 4 de abajo. Nada más. 3 por 8 entre 4. ¿Cuánto es 3 por 8 entre 4? 3 por 8 entre 4, ¿cuánto sería? A ver, no, la 4 no, es la 5, ¿no? Uy, la 5. Las claves en la 5 serían 5, 4, 3 y 6, ya. Por 10 a la 3. Pero si yo opero solamente la parte entera, sería 3 por 8 entre 4. ¿Cuánto es 3 por 8 entre 4? 6. Si tú ves una clave que tenga 6, marcas. Cerrado. ¿Cuál es la clave que tiene 6? La D, la 1. Está, marcaste. Profe, pero el 0,8, el 10 al menos 3, el 10 a la menos 6, ya no me importa. No me importa. Yo estoy apurado. Y cuando uno está apurado en el examen, tiene que apurar así. No necesitas saber cómo termina ese 10 a la vez. Yo necesito cómo termina la parte entera, siempre y cuando mis claves me permitan hacer eso. No estoy champeando, nuevamente repito, eso no es champa, es habilidad, ¿no? ¿Por qué quieres que ingrese, Lucho? Con eso ahorras bastante tiempo, créanme. ¿Listo? Tener en cuenta. Problema número 5. La respuesta es la clave. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? Consulta, pregunta, algo. Continuemos. ¿O bien? Sí, ¿no? Problema número 6. Vamos a preguntar sobre dos carguitas. Problema 6. Para el sistema de partículas cargadas eléctricamente que se muestra en la figura, determine la magnitud del campo eléctrico en el punto P. Considere que la carga 1 vale más 4 microcoulomb, la carga 2 vale más 3 microcoulomb, y la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. A ver, me pide el campo eléctrico resultante, así que debo graficar en ese punto P los dos campos generados por las cargas que tienes ahí, la carga 1 y la carga 2. Y tú sabes que una carga positiva genera un campo saliente. Entonces, para la carga 1, el campo saliente en P sería a la derecha. Y para la carga 2, su campo saliente sería hacia abajo. ¿Ven? Entonces tengo el campo 1 y el campo 2. Uno a la derecha y uno hacia abajo. Pero como los campos se deben superponer, yo debo calcular la resultante. Para calcular esa resultante, debo aplicar Pitágoras entre estos dos valores. Pitágoras. Entonces, primero calculo el campo 1, luego calculo el campo 2 y aplico Pitágoras, ¿cierto? Listo. A ver, campo eléctrico para la carga 1 a una distancia de 10 centímetros. Es decir, el campo eléctrico 1 es igual a la constante de Coulomb, la carga 1 entre distancia al cuadrado. La constante es 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que es 4 por 10 a la menos 6, entre
10 por 10 a la menos 2 al cuadrado. 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Esta es mi respuesta. ¿Cuánto sería? 36 por 10 a la 5. Newton por Coulomb, ¿no? Unidades de campo. 36 por 10 a la 5. Newton por Coulomb. Ese es mi campo 1. Vamos con el campo 2. Pues ya tengo el campo 1, que vale 36 por 10 a la menos... No, 10 a la 5. ¿No? 10 a la... Ahora, si te das cuenta, con eso ya tienes tu respuesta. ¿O no? Podrías guiarte. Un poco de astucia, sabrías tu respuesta. Vamos a calcular el campo 2. El campo 2, que está a 10 centímetros también, pero con una carga distinta, sería lo siguiente, ¿no? La constante de Coulomb, la carga 2, que es 3 por 10 a la menos 6, entre la distancia que es 10 centímetros. Reemplazo, constante 9 por 10 a la 9, la carga 2 es 3 por 10 a la menos 6, entre la distancia al cuadrado, que sería 10 por 10 a la menos 2, elevado al cuadrado. Operando me saldría 27. Operando me saldría 27 por 10 a la 5. 27 por 10 a la 5. Entonces tengo el campo 1 que es 36 por 10 a la 5 y tengo el campo 2 que es 27 por 10 a la 5. Aplicando Pitágoras sería raíz cuadrada del campo 1 al cuadrado más el campo 2 al cuadrado. Sería 36 por 10 a la 5 al cuadrado más 27 por 10 a la 5 al cuadrado. Por lo tanto, el campo eléctrico resultante me saldría 45 por 10 a la 5. O sea, 45 por 10 a la 5. Newton por Coulomb. Problema número 6. La respuesta es la A. La respuesta es la A. ¿Alguna consulta, chicos? Profesor, disculpe, en la pregunta 5 estaba viendo cómo se hacía el ejercicio y con lo que estaba explicando, pero me confundí en la última parte. ¿En cuál parte? Ahí está el problemilla. Solo esta base que de los catetos del ángulo, ¿verdad? Del triángulo notable. Ujú. Aquí lo que estamos haciendo es aprovechar una razón trigonométrica, pues, ¿no? En este caso la tangente porque involucra lo que yo tengo y lo que quiero. Lo que quiero y lo que tengo, se podría decir, ¿no? Yo lo que quiero es el campo, entonces, ¿dónde está el campo eléctrico? En el cateto opuesto del ángulo de 37. ¿No? ¿Y qué es lo que tengo de dato? La masa del cuerpo, entonces tengo el peso, ¿no? mg. Entonces, ese es el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto entre el cateto adyacente me daría tangente. Es una manera de resolver. La otra forma es evitar trabajar con razones trigonométricas, porque a veces puede ser un poco confuso. Entonces, puedes trabajar con las proporciones de los tres lados. Como el triángulo es 37, 53, tú sabes que la hipotenusa es un 5K, pues, ¿no? Un 5 por algo. El cateto opuesto a un ángulo, bueno, opuesto a 37 es como 3K y el opuesto a 53 es como 4K. Pues, con eso ya puedes trabajar también, con las proporciones. Tú puedes decir, ¿no? Tu 4K es igual a masa por la gravedad. Con eso calculas el valor de K y con eso calculas la fuerza eléctrica. Lo relacionas con la fuerza eléctrica, que también es válido en realidad. Si es que no quisiéramos trabajar con relaciones trigonométricas porque a veces nos puede parecer un poco más tedioso, ¿no? Trabajarlo con relaciones trigonométricas. No usen las proporciones, también es válido, chicos. ¿Está bien? ¿Está bien, Alexa? Ya, profesor, gracias. Listo. Ya tenemos el problema 5, el problema 6. Damos el campo resultante igual a 45 por 10 a la 5, ¿no? En el problema 6 la clave era la de chicos. Problema número 6, avioncito.
campo resultante. Vamos con el problema número 7 ahora. Problema 7. En la figura se muestra un sistema de partículas cargadas eléctricamente situadas sobre una circunferencia de radio de 30 centímetros. Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico en el centro de la circunferencia. Considere que las cargas positiva y negativa son iguales a 20 microcoulomb. Y además la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 por 10 a la 9. A ver, tengo 4 partículas cargadas distintas, ¿no? Bueno, las que están a la derecha e izquierda son iguales. La que está arriba y abajo, una es positiva y la otra es negativa, ¿no? 2Q positiva y 2Q negativa, ¿no? Y me están pidiendo la magnitud y dirección del campo eléctrico en el centro. Así que debo graficar ese campo eléctrico en el centro. Primero grafico la carga celeste, creo que lo están diferenciando por colores. La carga celeste genera un campo saliente en el centro. Pues ese campo es a la derecha. Ahora grafico el campo generado por la partícula verde, que sería saliente, entonces sería hacia la izquierda. Ahora grafico el campo saliente por la carga naranja que está en la parte superior. Como es positiva, su campo sería saliente, sería un campo hacia abajo. Y para la partícula roja, ¿listo? Al ser negativa, el campo eléctrico es entrante, por eso grafico también hacia abajo, ¿no? Entrante hacia la carga. Listo. Si tú eres hábil, astuto y sagaz, te darás cuenta que ese campo azul y ese campo verde tienen que tener la misma magnitud, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque tienen la misma constante de Coulomb, tienen la misma distancia y tienen la misma carga. Por lo tanto, se van a anular. Para esos dos se van a anular. De conclusión, ¿qué me quedaría a mí? Que el campo resultante solamente se calcula usando el campo generado por la carga de 2Q positiva y 2Q negativa. Y nuevamente observamos que al tener la misma magnitud en la carga, recuerda que para calcular el campo o la fuerza no se usa el signo de la carga, solamente las magnitudes, entonces, ambos tienen la misma magnitud de carga, ambos tienen la misma distancia hacia el centro. Entonces, el campo eléctrico generado por cada una de ellas es la misma. Si coloco como E, mi campo resultante sería 2E, ¿cierto? Mi campo resultante sería 2E. Entonces, calculando el campo E, indiferente a si es el de la carga de arriba o el de la abajo, porque solamente quiero la magnitud. Entonces, el campo eléctrico es igual a constante de Coulomb por 2Q entre distancia al cuadrado. Reemplazo los valores. 9 por 10 a la 9, la constante de Coulomb. 2 por la carga Q, que vale 20 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia? 30 centímetros. 30 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. 30 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Como yo estoy apurado, no quiero operar todo, yo me fijo en las claves. Mi clave, profesor, el problema 7 son 4, 4, mira, 4, 4, 2, 2. O bien es 4 o bien es 2 y con una dirección ya determinada. Mira, mira lo que voy a hacer. Atento. Mira, yo no voy a operar todo, solamente voy a operar la parte entera. Profe, ¿cuál es la parte entera? El 9, el 2 por 2 en la parte de arriba. Y abajo, el 3 al cuadrado. Profe, pero si abajo es 3 al cuadrado, se va con el 9 de arriba. Entonces, ¿qué te queda? 2 por 2. ¿Cierto? 2 por 2. 2 por 2. Por lo tanto, Profesor, dime. disculpe, pero son dos campos eléctricos. La respuesta sería 8 por 10 a la 6, ¿no? Sí, Pero no hay clave, creo. sí, no hay clave aparentemente. Sí, ya me di cuenta ya. Gracias. Las claves son 4, 4, 2, 2. Sí, se han olvidado de multiplicarlo por 2. Lo que podemos hacer es corregir fácilmente. Bueno, en vez de considerar, bueno, ya una corrección ya aparte, ¿no? Para que tengas clave. Es
considerar todos Q, 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 ¿cierto? Así, la de arriba y de abajo también sería solamente Q positivo y Q negativo. Y con eso se acabó el problema, ¿no? Y habría una clave. ¿Listo? Pero la idea es tener el procedimiento claro, pues, ¿no? Entonces, si respetamos el procedimiento, respetamos las cargas y los datos que nos dan aquí, nos saldría este campo E nada más, el campo E, como 4 por 10 a la 6. ¿No? Una forma práctica de sacar ese 4 es la forma que ya te mencioné, ¿no? Trabajando con la parte entera, ¿no? Me sale 4 por 10 a la 6. Profe, pero ese solamente es un E, y yo quiero 2E. Por lo tanto, si quiero 2E, ¿cuánto debería ser? 8 por 10 a la 6. Y como te das cuenta, no hay clave, porque mira, quiero poner la clave y no se puede, no hay clave. La respuesta sería 8 por 10 a la 6. 8 por 10 a la 6. Problema número 7. Chicos, ahí ponle enano, ¿no? Enano. Regresa la clave enano. 8 por 10 a la 6, chicos. Problema número 7. Ahora vamos con la pregunta número 8. Última pregunta. ¿Qué tal la última? Dice, un cascarón esférico conductor de radio R tiene una carga eléctrica Q positiva, distribuida en la superficie exterior. El campo eléctrico del cascarón disminuye inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de su centro, para R mayor que R, es decir, radio del cascarón. Pues, ¿no? Pregunta, ¿qué gráfica corresponde al campo eléctrico del cascarón? ¿Qué gráfica corresponde al campo eléctrico del cascarón? Una pregunta más teórica, ¿no? Listo. A ver, cuando yo quiero calcular, ¿faltó ese texto? A ver, ¿qué texto faltó? Yo el boletín. Antes de qué gráfica, en el boletín simplemente te sale eso, qué gráfica en el No campo sale. eléctrico se produce. No sé, ya estoy viendo el material. Ya, yo sé qué está pasando. Déjame recordar. Creo que antes este tipo de caso de casquete esférico, si no me equivoco, venía en la teoría. Ahora, acá hay un problema. Si no me equivoco, esta teoría no viene hoy, sino viene en la siguiente clase, relacionado con el potencial eléctrico, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda hacer hoy. No sé si me dejo entender. Como la siguiente semana hacemos electrostática 2, también se sigue hablando un poco del campo eléctrico y de la carga. Y relacionados al potencial. Entonces, en la siguiente semana está la teoría de un casquete esférico y las características de un casquete esférico. ¿Me dejo entender? Entonces, como el profesor planteó preguntas para el tema de electrostática, no vio conveniente especificar la descripción de un casquete esférico o qué es lo que ocurría, porque se supone que ya viene, ¿no? Ya se venía, ya se conocía, pues, en la teoría. Pero como se separa en 2 semanas la electrostática, pues ahí hubo ese problema, ¿no? Solamente eso. ¿Listo? Pero se supone que un casquete esférico conductor tiene estas características que te da al inicio del problema. ¿Listo? Eso se cumple. Y eso se ve en la teoría de la siguiente semana. Ya, pues vamos a tratar de resolver ya con este texto ya más completo, describiéndote ya lo sucedido. Ahora, ¿qué es lo bueno de los problemas de un examen? En un examen va a ocurrir esto. Es decir, en un examen el profesor no va a asumir que tú ya sabes qué es lo que ocurre. Te va a indicar o te va a dar una descripción de lo que realmente va a ocurrir. Como ocurre aquí, ¿no? El campo eléctrico E del cascarón disminuye inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde su centro para R mayor que R mayúscula. Es decir, que esa es parte de la teoría. Esa es parte de la teoría. Siempre y cuando sea un casquete esférico conductor. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de analizar en base a la teoría que vas a ver la siguiente semana. ¿Y qué se va a cumplir, chicos? Para un casquete esférico conductor se cumple lo siguiente. La carga se concentra en el borde, en el cascarón, porque es hueco,
¿Listo? Y además, el campo eléctrico dentro, dentro del cascarón se considera cero. Dentro del cascarón se va a considerar cero. ¿Listo? No se considera, no hay campo eléctrico. No existe campo eléctrico dentro del cascarón, ¿no? Entonces, el campo eléctrico se genera solamente en la parte exterior. En la parte interior no hay campo eléctrico. Entonces, si podrías anotarlo por ahí, en la parte interior no hay campo eléctrico. Solamente el campo eléctrico está en la parte exterior. Ahí está. Esta es la gráfica. De tal manera, ¿cómo iniciaríamos nuestra gráfica del campo eléctrico en función del radio? Asumiendo las coordenadas que el radio comienza del centro de la esfera, hasta que llega a la superficie del cascarón, hasta que llega a la superficie del cascarón, no existe campo. Hasta que llega al radio del cascarón, el campo sería cero. Mira, ahí está. Cero. Su valor es cero. Una vez que llegue ya a la superficie del cascarón, ¿qué va a pasar con el campo? Te dicen que varía de forma inversamente proporcional al radio, al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo se grafica una relación inversamente proporcional al radio al cuadrado? Eso debes saberlo tú por aritmética, ¿sí? ¿No? Cuando graficas cantidades directa o inversamente proporcional. Más o menos ya sabes qué gráfica tienes, ¿no? Sería una gráfica de este tipo. Una función inversa, ¿no? Ahí está. La relación inversa, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿no? Esa es la gráfica que se tiene para una relación inversamente proporcional. Creo que eso sí lo han visto en aritmética. ¿Ya han hecho cantidades directas e inversas en aritmética? Porque todavía no han hecho gráfica de funciones, ¿cierto? En álgebra. ¿O sí? ¿Mañana toca? Ya, bueno. Lo- ya, entonces van a corroborarlo, pues, ¿no? Ustedes van a ver solamente la parte de la derecha, es decir, la curva nada más. En cantidades inversamente proporcionales, ustedes van a ver la curva de la derecha. Entonces, a esa curva de la derecha, que es lo que ocurre fuera del casquete, le complementamos solamente con lo que ocurre dentro del casquete, que es el campo igual a cero. ¿Listo? Pero ya más o menos nos guiamos, ¿no? Nos guiamos. Esto lo vas a ver más profundo en la siguiente semana, la teoría de la siguiente semana relacionada al potencial. Se puede decir que se describe esta parte. Listo, chicos. Ya está. Esta es la gráfica. Entonces podemos decir que fuera del casquete, para distancias mayores que el radio, disminuye el campo eléctrico. Mientras más se aleja, el campo eléctrico disminuye, hasta que en un momento se hace cero prácticamente, ¿no? Se hace cero. Entonces, ahí tenemos, se podría decir, dos asíntotas, pues, ¿no? El eje horizontal es una asíntota, es decir, que la curva nunca se acerca, pero no llega a tocar, y luego también se genera otra asíntota, donde se pone discontinuidad, pues, ¿no? Donde el valor se hace muy grande, pero no choca prácticamente. Problema número 8, la clave es la D. Esto está interesante para poder identificar cómo sería una gráfica. Como te dije, en un examen siempre te van a dar una descripción de lo que ocurre, porque en un examen no podemos asumir que sabemos todos los casos posibles. Pero es interesante igual recordar lo que ocurre en un cascarón esférico conductor, ¿ya? Cascarón esférico conductor. Entonces, chicos, esas serían todas las preguntas del día de hoy. Nos faltarían las claves, las preguntas de casa, ¿no? Preguntas de casa.
que van a tener vacaciones, chicos. Vamos a ver. Propuestos. La primera es la B. 1B. 2, casa. 3, 3 casa. 4, 4, 4, 4 casa. 5, dado. 6, avión. ¿Sale A, no, Daniel? Ajá, Bien, sí, profesor. listo. La Profe- 7, la C. ¿Casa? Profesor, disculpe, la 2 me sale, la 2 me sale 30 y la 7 me sale 40. 2, 3. Perfecto. Bien, calcule la distancia de separación inicial entre las partículas. Separación inicial. Sí, la separación inicial no es es como el problema 3 que hizo, creo. A No ver, sale creo que sí están, a ver, creo que han calculado 10, pero no sale 10, no porque se tiene que agregar por algo, ¿no? A ver, se aproxima el 10 centímetros de la carga. Calcula la distancia por ejemplo. sí sale 30, ¿no, profesor? O sale Calcula la distancia de separación. Fuerza eléctrica entre la carga o... bueno, a ver. En la figura se muestra, no, en la figura la fuerza eléctrica sobre la carga Q1 es de 1,2. Ya, ese 1,2 es para una distancia D, y cuando se aproxima en 10 centímetros, sería D menos 0,1, ¿no? claro, D menos 0,1. O lo D, puedes poner D menos 10 nada más, porque al final vas a comparar en centímetros todo. D menos 10 y ahí K por Q sub 1 por Q sub 2 Claro. es igual a 12 por 0,1 por D al cuadrado, ¿no? Y lo reemplazas al otro lado. Ujú. Pero, a ver, supuestamente no, no sale 10, ¿no? A ver. No, no, no quería ver, revisar. Están en receso, chicos, así que no hay problema. ¿Perdona? Están en receso, así que no hay problema. No hay otra Ah, cosa. Ya va. Ah, lo que también se puede hacer es dividir las expresiones. 4 sobre 9, 10 sobre 3 igual a 1 sobre 3. 3 menos 30 es igual a 2D. 30, 30, 30, está bien. sí, sí sale 30, ¿no? Sí, 30. Voy a corregir acá. Voy a visual. Queda, 30. profesor. Gracias. La 2, sale la A, ¿no? 2 avioncito. ¿Y cuál es la otra que me decías, Daniel? La Por favor. 7, la 7 sale la 40 Newton. 40 Newton sobre Coulomb. Determina la magnitud del campo eléctrico. Gente. Gente sería
Carga por campo. 4 tercios. Carga por campo. Es igualito el problema, ¿no? Hemos visto. Ujú. 4 tercios. Carga. 4 tercios de la masa. Bueno, entero nomás, ¿eh? Masa 6. Carga 2. 4, 40. 40, ¿no? Sí, está bien. Sí, la A sería entonces, profesor, ahí. 7A. Gracias, Ney. Excelente. Ujú. Sí, gracias, profesor. También, Listo. disculpe la molestia. No hay problema. Gracias a ti. Listo, chicos, esas serían las claves reales ya con ferratas. Ferratas. Listo, chicos. Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Nos vemos ya la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Hasta la siguiente semana.